Hoy te voy a hablar sobre los ángeles más peligrosos, aquellos seres celestiales que, aunque creados por Dios, pueden traer caos y destrucción. ¿Te has preguntado alguna vez si todos los ángeles son realmente buenos? ¿O si hay entidades entre ellos que representan fuerzas oscuras y desafiantes? En la Cábala existen ángeles asociados a la severidad, al juicio y al caos, fuerzas necesarias para equilibrar el universo, pero que, si no se manejan con respeto, pueden llevar a consecuencias catastróficas. Fuerzas cósmicas que no perdonan errores. El documental del día de hoy está basado no solamente en la Biblia. Así es que, si eres un cristiano santurrón, este video no es para ti, puesto que el día de hoy analizaremos a los ángeles de una manera más universal, tomando en cuenta no solamente los libros de la Biblia, sino también muchos otros que no fueron incluidos o que simplemente fueron ocultados. Ellos son los guardianes de la oscuridad. Ellos controlan el destino y el caos. Ellos son los ángeles que jamás debes invocar. Y yo soy el documentalista. Y esto es los 5 ángeles más peligrosos que existen. Kafsiel. En la Cábala, el Sefer HaRasim es un ángel profundamente ligado a la severidad, el juicio y el tiempo. En la Cábala, su conexión con la Sefirá Binah del árbol de la vida lo posiciona como un ángel de profunda inteligencia y comprensión, pero también de rigor. Binah es el aspecto de la creación que impone límites, moldeando la energía divina en formas concretas, lo que en el plano humano se traduce en pruebas, restricciones y disciplina. Kafsiel representa la energía de Saturno, un planeta asociado con la muerte, la melancolía y el karma. Como tal, este ángel encarna las fuerzas del destino, aquellas que son ineludibles y que nos enfrentan a las consecuencias de nuestras acciones pasadas. En el Sefer HaRasim, Kafsiel aparece como uno de los 2 ángeles que puede ser invocado en rituales que buscan influir en el destino y obtener protección en situaciones extremadamente difíciles. Sin embargo, su naturaleza es peligrosa. Kafsiel no actúa con misericordia ni flexibilidad, sino con la frialdad y el rigor del tiempo y la justicia cósmica. Si se invoca incorrectamente o sin el debido respeto y preparación, puede desatar un torrente de pruebas y desafíos que podrían abrumar al invocador. Su influencia trae consigo la necesidad de enfrentar la realidad tal como es, sin ilusiones ni esperanzas infundadas. En la tradición cabalística, Kafsiel también es visto como un guardián del orden cósmico. A diferencia de otros ángeles que podrían ofrecer ayuda inmediata o consuelo, Kafsiel obliga a quienes lo enfrentan a asumir la responsabilidad de sus actos. Es un ángel que nos enfrenta al ciclo de la vida y muerte y a la impermanencia de todas las cosas materiales. Su energía es necesaria para el crecimiento espiritual, pero este crecimiento solo puede alcanzarse tras pasar por el crisol de la disciplina y el sufrimiento. Número 2. Saken. Saken es, desde el punto de vista de la Cábala y el Sefer HaRasim, un ángel vinculado con la vejez, el deterioro físico y el paso inevitable del tiempo. Su nombre, que en hebreo significa anciano o viejo, lo asocia directamente con el proceso de envejecimiento y la sabiduría acumulada que trae consigo el avance del tiempo. En la Cábala, Saken está relacionado con la energía de Saturno, similar a Kafsiel, pero con un enfoque específico en la transición hacia la decadencia y el ocaso de la vida.
Saken no representa el final abrupto, sino el lento desgaste que acompaña la vejez y la reflexión profunda. En el Sefer Harasim se menciona a Saken como un ángel que puede influir en la longevidad y en el proceso de envejecimiento, ya sea acelerándolo o retrasándolo según los rituales y la intención del invocador. Esto lo convierte en una figura de poder ambivalente. Por un lado, puede otorgar sabiduría y experiencia, pero por otro, puede traer un debilitamiento físico acelerado si no se le aborda con respeto y precaución. Saken simboliza la acumulación del conocimiento a lo largo de la vida, pero también la fragilidad física y mental que acompaña a la edad avanzada. Su poder está en recordarnos que el envejecimiento es inevitable y que la sabiduría siempre tiene un costo. En la Cábala es una fuerza necesaria para la transformación espiritual, ya que el ser humano debe aceptar su mortalidad y las limitaciones de su cuerpo para trascender a lo espiritual. Si es mal invocado, Saken puede imponer una rápida decadencia física o una aceleración de los efectos de la vejez, causando un deterioro prematuro. Dos ángeles también muy peligrosos para los humanos serían Azrael y Samael. Pero como ya tenemos videos sobre ellos en este canal, he preferido omitirlos. Aún así, si te interesa saber más, puedes ir a verlos después de este video. Continuamos. Número 3. Mahasael. Mahasael, desde la perspectiva de la Cábala y el Sefer Harasim, es un ángel que representa la ilusión, el engaño y la manipulación de la realidad. Su nombre, que puede interpretarse como Dios de la ilusión, refleja su capacidad de distorsionar las percepciones humanas, haciéndolo uno de los ángeles más peligrosos para aquellos que buscan la verdad sin la preparación adecuada. En la Cábala, Mahasael está asociado con el caos y las fuerzas de confusión, operando en las sombras de las sefirot interiores, donde la claridad espiritual se ve nublada. Este ángel tiene una naturaleza dual, pues en los textos cabalísticos puede ser invocado tanto para obtener ventaja a través de la manipulación de la percepción como para protegerse de engaños externos. En el Sefer Harasim, Mahasael aparece en rituales donde se busca influir en los pensamientos o las percepciones de otros, distorsionando la realidad para obtener beneficios, ya sea en negociaciones, juicios o relaciones personales. Sin embargo, los textos advierten que invocar a Mahasael puede tener graves consecuencias, ya que al manipular la percepción ajena, también puede distorsionar la propia, sumiendo al invocador en una espiral de confusión y locura. Número 4. Tamiel. Desde la perspectiva de la Cábala y el Sefer Harasim, es un ángel de profunda dualidad, representando la oposición extrema a la misericordia divina. En la Cábala se le asocia con las Clifot, las esferas del árbol de la vida que representan el lado oscuro o negativo de las Sefirot. Tamiel preside sobre la Clifá correspondiente a Keter, la corona divina, lo que le otorga un rango elevado en el mundo de las fuerzas destructivas. En lugar de encarnar la unidad divina, Tamiel simboliza la división, el conflicto y la rebeldía contra la voluntad de Dios. Este ángel es visto como una fuerza del caos, la disgregación y el egoísmo. Su energía está en oposición directa a la armonía y el orden del cosmos, buscando fragmentar y desviar el flujo natural de la creación. En el Sefer Harasim, aunque no se menciona tan explícitamente como otros ángeles, la presencia de Tamiel puede inferirse en rituales que involucran la invocación de fuerzas oscuras o la subversión de las leyes naturales, ya que es un ángel que tienta a los humanos con el poder de romper las normas divinas. Tamiel no actúa solo como un destructor, sino como una prueba espiritual.
En la cábala se le considera un obstáculo necesario que el alma debe enfrentar para trascender las limitaciones del ego. Su influencia puede manifestarse en situaciones de crisis o cuando una persona se enfrenta a graves pruebas de carácter moral, donde la tentación de caer en el caos y la autodestrucción es fuerte. La invocación o interacción con Tamiel es extremadamente peligrosa, ya que, al oponerse a la voluntad de Dios, su energía desestabilizadora puede arrastrar a las personas hacia la destrucción, tanto espiritual como material. Número 5. Rahu. Desde la perspectiva de la cábala y el Sefer HaRasim, es un ángel de origen complejo, adoptado en la tradición cabalística a partir de mitologías externas, especialmente de la cultura hindú. En la tradición védica, Rahu es un ser astral asociado con los eclipses y la oscuridad, conceptos que la cábala reinterpreta dentro de su propia estructura mística, vinculándolo con las fuerzas de confusión, engaño y las influencias cósmicas negativas que pueden desviar a los humanos del camino espiritual. En la cábala, Rahu se relaciona con las fuerzas oscuras que actúan desde las Clifot, las esferas inversas del árbol de la vida, especialmente en relación con Netzach y Hod, las Sefirot que manejan la victoria y el intelecto. Rahu representa la distorsión de estas energías, manipulando la ambición y el intelecto para generar confusión, ilusiones y deseos descontrolados. Su poder reside en crear sombras, tanto en el sentido literal como en el emocional y mental, envolviendo a los individuos en una neblina de deseos incontrolables o percepciones distorsionadas. Rahu es un ángel que trae desgracia y confusión cuando se invoca sin el conocimiento adecuado. Su asociación con los eclipses lo convierte en un símbolo de la oscuridad que cubre la luz del entendimiento, generando caos y confusión en la vida de aquellos que caen bajo su influencia. Se cree que Rahu puede causar disturbios en las relaciones, la política y la estabilidad emocional, ya que su energía es impredecible y peligrosa. Las razones de Dios. En este punto quizá te hayas preguntado ya ¿por qué Dios crearía ángeles con tales características? Bueno, déjame explicártelo. En la cábala, todo lo creado por Dios tiene una razón, y las fuerzas oscuras o desafiantes no son la excepción. Estos ángeles representan el lado de la severidad, el juicio y el caos, que son contrapesos a la misericordia y el orden. En el árbol de la vida, estas energías están representadas en el pilar de la severidad, que es esencial para equilibrar el pilar de la misericordia. La creación no puede existir en armonía sin estas fuerzas restrictivas, ya que son necesarias para la justicia, la disciplina y la corrección de los excesos. Estos ángeles, aunque su influencia pueda parecer destructiva, desempeñan funciones esenciales en el equilibrio del universo y en el crecimiento espiritual de la humanidad. Ángeles como Tamiel, que encarna la rebelión y la oposición a la voluntad divina, sirven para poner a prueba las almas. Sin estas pruebas, no habría crecimiento espiritual. El mal es parte del sistema divino que permite el libre albedrío y las decisiones conscientes. Al enfrentarse a la tentación o el caos que estos ángeles traen, el ser humano tiene la oportunidad de resistir, aprender y avanzar en su camino espiritual. Estos ángeles también tienen un rol práctico en los rituales y en la magia. Al invocarlos correctamente, pueden ayudar a los humanos a comprender y manejar las fuerzas destructivas del universo, otorgando poder sobre situaciones difíciles y peligrosas. Sin embargo, si no se manejan con el debido respeto, estas fuerzas pueden volverse en contra del invocador. Así es que ahora ya lo sabes, estos ángeles, aunque poderosos, pueden traer tanto bendición como destrucción.
¿Estás dispuesto a arriesgar tu alma al invocar estas fuerzas? La Cábala y el Sefer HaRasim advierten que no todos los ángeles son protectores. Algunos son destructores. Ellos son los portadores del juicio final. Ellos son los que ningún hombre debería desafiar. Ellos son los emisarios del caos y la severidad. Y yo soy el documentalista. Y esto fue los 5 ángeles más peligrosos que existen. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Matías Gabriel Riquelme, Diego, María Félix Martínez, Jess, Anthony Elvis Cochón, Ignacio, Guillermo Méndez, Dinela Vallecillo, Pierre Iván Ramet, Kensendo Troncoso, Brenner Cuyán, Leonori, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Evelyn Tisco, Verónica Pereira, Jimena, Dani Gardea, Sol, Brenda, Eleonora Rosy Farías, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Gregia, Tlahuizcalpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. Si te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos, vuélvete miembro del canal. Únete, ve a la comunidad de este canal en YouTube y encontrarás un link que te dará acceso a un grupo exclusivo en Telegram para los miembros del canal. Ahí compartiré contigo muchas cosas como libros, mensajes, debates, textos, imágenes y mucho, mucho más. Gracias y hasta la próxima.